escucha? ¿No? Ahora sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ángel Estella. Soy médico del Hospital de Jerez. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización del Congreso, pues, por el honor que supone tener que presentaros una conferencia inaugural como la que voy a tratar, y luego pues espero estar acorde a las expectativas que le hemos generado con un título tan sugerente como La otra mirada de la emergencia, la visión del paciente y sus familiares. Mi agradecimiento a la organización del Congreso no es por el atrevimiento de que inviten a alguien como a mí a dar una conferencia inaugural. Lo es pues por incluir en un elemento tan fundamental como hemos hablado en la introducción de este Congreso, de coordinación de diferentes autoridades, un tema tan importante para los que estamos atendiendo a los ciudadanos como es la bioética. Desgraciadamente, en la ética del siglo XXI, estamos sufriendo una verdadera pérdida de valores, o así nos lo indican los expertos en la materia, y ese es el motivo que va a centrar esta conferencia inaugural. No esperéis que os traiga resultados clínicos de coordinación en la emergencia, porque me he centrado y hemos especificado, y es el motivo de esta conferencia inaugural, ver cómo nos ven los ciudadanos, las diferentes profesionales que estamos atendiendo las urgencias de emergencia. La agenda que voy a seguir a lo largo de los siguientes minutos es la que tenéis en las diapositivas. La relación sanitaria del siglo XXI, un punto de vista personal. Cuando pongo un punto de vista personal es porque el contenido de esta presentación es personal y necesariamente no tiene por qué ser compartido por las personas que estáis aquí. En bioética es importante la disparidad de puntos de vista y poder llegar a puntos comunes, y eso es fundamental. Después hablaremos del paciente, la relación sanitaria actual. Es fundamental que hablemos de la calidad de vida, el derrumbe de la ética tradicional, la parte del paciente y de la familia desde su perspectiva, y finalmente, con toda la modestia posible, pues una reflexión final sobre la experiencia moral de dónde estamos y a dónde vamos. Y quiero empezar con un breve cuento de un poeta sufí del siglo XIII. Es el cuento del elefante y el establo oscuro. Os voy a comentar una cosa. Yo acabo de llegar del Congreso Europeo de Medicina Intensiva y, bueno, es muy propio de los profesionales pues que vamos a las presentaciones de la ventilación mecánica, la noradrenalina, la emergencia, y este que está aquí pues se va a la mesa de bioética, ¿no? Entonces me dicen mis compañeros, ay Ángel, la bioética es un cuento, ¿no? Entonces pensé en este cuento para presentaros esta presentación, ¿no? El poeta sufí dice, y el cuento del establo oscuro, es que en el siglo XIII, bueno, pues llevaron a un pueblo de una feria un elefante. No estábamos en la época de la comunicación que estamos ahora, era un animal no conocido por los habitantes de ese pueblo y los caminos a ese lugar fueron tortuosos, ¿no? Entonces tanta expectativa en la población no se vio cumplida cuando se hizo de noche y el animal no había llegado al pueblo. Las autoridades dejaron al elefante en un establo oscuro y citaron al pueblo al día siguiente por la mañana para presentarse. Los curiosos del lugar, que no pudieron esperar a la mañana siguiente, entraron en el establo oscuro. Y el que tocó la trompa empezó a decir, este animal es un animal que produce mucha cantidad de aire. El que estaba tocando la oreja del elefante dijo, este animal es como un abanico, no tienes ni idea. El que estaba tocando la pata del elefante decía, ¿qué dice? Es como una columna. El que estaba tocando el rabo dijo, no tenéis ni idea ninguno, es como una serpiente. El poeta termina el cuento diciendo que simplemente con haber encendido una vela hubiéramos evitado los conflictos que en ese establo oscuro se producen. Me vaya a permitir que traslade el cuento del elefante en el establo oscuro a la relación sanitaria del siglo XXI, en la que ya cuando don Pedro Laín Entralgo publicó su Clinical Encounter, la relación clínica, si ahora cogemos ese manual, ha cambiado notablemente en apenas 50 años, ¿no?
Tenemos tres grandes protagonistas, ¿no? Tenemos el gestor, el profesional sanitario y el paciente. Y yo os adelanto, que os dije que era una visión personal, que estamos en un establo oscuro. Si vemos la visión del profesional sanitario, aquí tengo compañeros de profesión que pueden estar o no de acuerdo con el contenido de lo mismo, pues nuestro objetivo es vencer la enfermedad. Le damos un valor importantísimo a la vida de los pacientes, nuestros resultados los medimos en eficacia clínica, nos vamos a casa y llamamos por teléfono a los de la guardia a ver cómo va el paciente, cómo está, porque es el objetivo o la forma que nosotros tenemos de medirlo. Tenemos que tener autocrítica de que tenemos poca implicación sanitaria, poca implicación en la organización sanitaria. Le damos un papel secundario al gasto sanitario y, por qué no decirlo, tenemos sensación como profesionales muchas veces de falta de reconocimiento. Si nos vamos a la visión del gestor, y es un tema con el que he discutido en varias ocasiones en este sentido, el valor es el conjunto global de los usuarios, los resultados se miden en cuantificación de procesos, el coste sanitario pasa a ser un objetivo primordial y, por qué no decirlo, tienen unas miras normalmente a corto plazo buscando ascensos profesionales. Nos vamos a la visión del paciente, y la visión del paciente le da un papel mucho más activo del ciudadano, está más informado, considera muchas veces la sanidad un bien de consumo gratuito e ilimitado, han perdido muchas veces confianza en el acto médico y la culpa la tenemos los profesionales en ese sentido. Tienen más adherencia a la rapidez y a los avances tecnológicos que al propio acto clínico y tienen altas expectativas y no nos piden algo inevitable en nuestra profesión, que son las situaciones de incertidumbre. La intención de estos tres puntos de vista era llevarme a los lados extremos de esta relación sanitaria y, si me permitís el símil con el que he empezado la presentación, la vela del poeta en este caso sería la bioética. Necesitamos de manera imperiosa pacientes con valores éticos que sean solidarios en la utilización de recursos sanitarios públicos, profesionales sanitarios formados en valores y profesionales de la gestión que también tengan afinidad por los valores de nuestros pacientes. Valores éticos. Y eso es la bioética, introducir los valores en nuestra profesión. ¿Cómo es el paciente en la relación sanitaria actual? Bueno, en un pasado no tan lejano, yo lo he vivido de residente, pues cuando había un procedimiento disponible, lo aplicábamos. Un principio de primacía médica, el profesional sanitario, el poder que nos da en ese sentido la bata blanca o jerárquicamente, nos hacían una estructura vertical, pues que al paciente se le dieran una serie de indicaciones y el paciente obedecía, ¿no? Ya viene de la palabra del latín, enfermedad viene de infirmitas, sin firmeza. Pensamos que nuestros pacientes no tienen capacidad para tomar decisiones sobre su propia salud, o lo presuponemos en ese proceso de un pasado no tan lejano, quisiera creer que ya ha abolido, pero no es verdad, en el que había una relación vertical o paternalista y que como profesionales sanitarios ordenamos a nuestros pacientes qué es lo que tienen que hacer. Pero obviamente esa primacía médica debe cambiar y ha ido cambiando afortunadamente, y ya nuestras decisiones se basan en indicaciones clínicas que no valen la experiencia personal, y es decir, la experiencia personal tiene un peso, pero afortunadamente la medicina basada en la evidencia establece una serie de niveles de evidencia para que nosotros podamos aplicar determinados tratamientos, y lo que es fundamental, la pérdida de esa relación vertical que os he planteado anteriormente, y una relación horizontal, en la que el paciente y el profesional sanitario están a un mismo nivel, no hay un sitio. Y tenemos la obligación de informar de forma veraz y adecuada y de promover la autonomía de nuestros pacientes. Son, como se ha dicho en la presentación de este congreso, el centro de todo esto. Lo que nos ocupa, lo que hace que nosotros estemos 2 días aquí en esta jornada es el paciente. Y el paciente
tiene que tener su protagonismo en la toma de decisiones, a nivel de su enfermedad, a nivel del planteamiento de cómo vamos a tratar emergencias y catástrofes, a nivel de la organización sanitaria. Es decir, tenemos que hacer partícipe al paciente. Nunca me gusta hablar de leyes, pero pongo las leyes en las que se fundamenta este principio ético, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, y luego tenemos la Ley de voluntades vitales anticipadas, que fue nuestra comunidad autónoma de las primeras en este país, en el año 2003, y la Ley de muerte digna de nuestra comunidad autónoma del año 2000. Por tanto, cuando estamos ante esos principios, a mí me llamó la atención muchísimo un artículo publicado en New England, en el que me vaya a permitir que nombre a un miembro de mi familia. Yo me acordé de mi madre es ama de casa, no es profesional sanitario, pero cuando yo vi el artículo publicado por Michael Kahn en el New England, una de las principales revistas y más prestigiosas, dije, bueno, esto ya me lo habían explicado a mí en casa, y sin embargo lo publican las revistas científicas, y la reflexión que tenemos que hacer es si no tenemos que mirarlo desde el otro punto de vista para que nos recuerden que tenemos que pedir permiso al entrar en una habitación y esperar la respuesta del paciente en que nos lo dé, si tenemos que presentarnos, tenemos que mostrarle las manos y ponernos guantes si es necesario, tenemos que sentarnos, sonreír si la situación es apropiada para ello. Ya lo dijo don Gregorio Marañón, el mayor descubrimiento de la medicina fue la silla para sentarnos a hablar con nuestros pacientes, explicarle el papel que ocupamos en el equipo y preguntarle cómo se sienten en el comienzo de la anamnesis. Y esa es la base del consentimiento informado, la autonomía del paciente en esa relación horizontal en la que nosotros, como pacientes, querremos tomar decisiones sobre nuestra propia salud. Y no siempre tendrán por qué coincidir con las que el profesional sanitario nos está indicando. En definitiva, lo que he hecho es una introducción de los valores básicos de la bioética, que son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Claro, no podemos confundir la autonomía, y vosotros os dejo libremente, ya que hay profesionales que están trabajando en los servicios de urgencias, para que vean a cuál de las dos fotografías se asemejan más vuestros servicios de urgencia. Pero lo que no podemos es seguir generando nuevos avances científicos como medicamentos parasanos, en este chiste del roto, y en definitiva trabajar desde un punto de vista de por qué nos está ocurriendo esto, lo que planteábamos en la iniciativa de esta presentación. Tenemos que trabajar la educación sanitaria en valores, tenemos los profesionales sanitarios que ponernos en valor, hemos perdido la confianza como clínico, y siento ser tan catastrofista en este tipo de presentación, os prometo un final mejor, y tenemos que trabajar mucho en los valores de nuestros pacientes y sobre todo de nuestras organizaciones. Y el principio de justicia, de los 4 principios de bioética, es el más difícil de cumplir. Es el más complicado de cumplir. Porque por definición el principio de justicia en las ciencias de la salud es que todos los pacientes de nuestro territorio tengan las mismas oportunidades de curarse ante una misma enfermedad. Y ya de entrada os puedo decir que no tienen el mismo acceso a una intervención coronaria de urgencia el paciente que viva en Cádiz que el que viva, por ejemplo, en la Sierra de Ubrique. También el que vive en la Sierra de Ubrique tiene otro tipo de prestaciones. Y es digamos que el principio más difícil de cumplir por parte de la organización sanitaria, porque por esta regla de 3 tampoco sería eficiente, y de esto no se atreve nadie a hablar en el tema de bioética, montar una sala de hemodinámica en la Sierra de Ubrique. Porque, como hemos dicho antes, en la parte de la organización sanitaria los recursos son escasos y hay que distribuirlos de la forma más adecuada. Pero desgraciadamente esto es una realidad. Os traigo una diapositiva muy alarmante, pero que la podríamos aplicar. Hay un estudio precioso hecho en esta provincia, en el que se ve que los barrios que tienen menos poder económico o menos capacidad económica, pues tienen unas expectativas de vida inferiores que los barrios más ricos de la provincia. Es un estudio realizado aquí en la provincia de Cádiz, y este es a nivel mundial, y podemos ver cómo con las principales enfermedades graves, la mortalidad en función de la riqueza de los países cambia de una manera realmente dramática. Por eso os digo que el principio de justicia es el más complicado de cumplir. Me vais a permitir que, orientando la presentación hacia la perspectiva del paciente,
os cuente la historia de un bebé para hablaros del derrumbe de la ética tradicional. Este fue un bebé que nació el 9 de abril de 1982, conocido como el bebé Doe, un recién nacido que nace con un síndrome de Down y con una fístula traqueosofágica y una atresia de esófago, y en el que se produce, en esa incertidumbre que hemos comentado al comienzo de esta presentación, pues digamos que una disparidad de opinión entre los profesionales sanitarios. Unos de ellos indican trasladarlo a un hospital de mayor complejidad para someterlo a una cirugía esofágica, mientras que los pediatras, mientras que los topólogos recomiendan un tratamiento paliativo y dicen que el traslado de este recién nacido y someterlo a ese tipo de intervención supondrá pues, una mala calidad de vida y un alto riesgo de fallecimiento. El problema que ocurrió con el bebé Doe, y era otra época, afortunadamente la cirugía infantil de los años 80 no tiene nada que ver, y es uno de los grandes logros de los que podemos presumir en las ciencias de la salud, los avances que se han producido en este tipo de patologías. El problema fue que trascendió a la prensa, ¿no? Y entonces trascendió a la prensa, a la oficina del fiscal, al Tribunal Supremo de Indiana, y lo tenemos de buenas a primeras en Washington Post, New York Times y en todas las tertulias en los años 80 del caso del bebé. Por un lado, se decidió no tratar por las grandes complicaciones que tenía, y hubo una disparidad con otros que decidieron tratarlo, ¿no? Y ese debate, he dicho que fue un problema cuando trascendió a la prensa. El problema de cuando trasciende a la prensa es que también necesitamos prensa con valor, y eso lo sabéis bien muchos de los que os dedicáis a la organización sanitaria, porque es mucho más fácil generar una alarma social y demás, y hace muchísimo daño a todos los eslabones de esta cadena. Claro, lo primero que hizo Ronald Reagan, que era el presidente de los Estados Unidos en aquella época, recién llegado el presidente, fue poner un cartel en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales que decía: el no alimentar y cuidar de modo discriminatorio a los recién nacidos discapacitados en esta instalación está prohibido por la ley federal. Ofrecía un teléfono gratuito 24 horas y mandaba unas brigadas a hacer una asesoría cada vez que se llamaba. Podíamos llamar cualquiera, un familiar de otro niño ingresado, era una forma. ¿Sabéis lo que ocurrió? Se disparó el coste sanitario, allí con otro tipo de compañía de seguro. Hubo profesionales que llegaron a publicar, tuvieron la valentía de publicar, que estuvieron durante 2 horas reanimando recién nacidos que nacían sin cerebro, con anencefalia, con graves malformaciones, y las sociedades científicas tuvieron que salir en pleno juicio a decir que había situaciones en las que no se podía hacer todo lo posible para salvar la vida, que fue el concepto clásico de la ética tradicional. Conforme iba viendo el juicio, y a modo de anécdota os cuento que me llamó mucho la atención que lo primero que hizo Reagan, conforme el juicio iba avanzando y viendo que las sociedades científicas se posicionaban, eso es muy americano, es poner el cartel más pequeño, con las mismas letras, pero el cartel por ley era de 40 por 20, pues lo puso de 20 por 5. Ya iba poco a poco el cartel poniéndose más pequeño. Pero en definitiva, empezaba en los años 80 en Estados Unidos, y ahora veremos otro ejemplo, el debate sobre la ética de la calidad de vida. Y el debate de la ética de calidad de vida, con casos que han sido similares a otros muchos que han ocurrido, pero que tuvieron la peculiaridad de que trascendieron a la prensa y a la opinión pública. El caso de Tony Blanc es cuando se produce la tragedia del estadio de Hillfield, en el que hubo muchísimos muertos, y este chico pues quedó en coma del año 89, en estado vegetativo persistente, y fueron sus padres los que solicitaron una retirada de tratamientos de soporte vital, en el que se produce un juicio a nivel de Cámara de los Lores y un verdadero debate en Gran Bretaña. Tenemos casos realmente parecidos. Este es el de Nancy Cruzan, y os he traído su lápida, en la que se pega durante 8 años en estado vegetativo persistente, en otra petición por su entorno familiar y sus allegados, en limitación de medidas de soporte vital. Y si os dais cuenta, pone la fecha de su nacimiento, pone la fecha de enero de 1983, cuando muere, y pone en paz en diciembre de 1990, que es cuando legalmente se pudo retirar los tratamientos de soporte que tenía. Y en esa incertidumbre en la que nos movemos, es donde más tenemos que contar con la opinión de nuestros pacientes y de sus familiares.
porque la medicina se nos ha explicado clásicamente basada en hechos. Y todos los profesionales de la sanidad pues tenemos una alta capacitación científico-técnica en hechos. Pero esa alta capacitación científico-técnica también nos hace ver que nos movemos en un clima de incertidumbre. Que 2 y 2 no son 4, no estamos en una ciencia exacta. Y que ante esa incertidumbre pronóstico, cuanto más aumenta, más tenemos que hacer partícipes a nuestros pacientes y a nuestros familiares. Partícipes de esa incertidumbre. Hay que informar de forma veraz y adecuada y explicarles cuáles son nuestros temores, cuál es nuestra incertidumbre pronóstica, cuáles son las consecuencias de decidir este tratamiento o decidir este otro, y hacerlos partícipes en los cuidados al final de la vida de sus decisiones. En ese sentido de cuidados al final de la vida, pues tenemos documentos como el testamento vital, que ya os he puesto que fue nuestra comunidad autónoma la primera en sacar esta ley en el año 2003, la planificación anticipada de las decisiones, y os traigo dos casos de una misma enfermedad. Stephen Hawking, que ha fallecido hace poco, decidió vivir con tratamientos de soporte, vivir con un boquete en el cuello, con un respirador durante toda su vida. Pero este señor que tenéis al lado con la misma enfermedad decidió lo contrario, y os invito, el tiempo de esta conferencia, y no me parecía educado extenderla mucho, ha hecho que no os traiga el vídeo, pero lo tenéis en cualquier sitio. Se llama La decisión de Manel, dura apenas 8 minutos, y es un agente inmobiliario que decidió que cuando llegara el fracaso respiratorio no se le trataba. Y él explica en ese vídeo, dice: cualquiera de vosotros, de los que estáis aquí, que os aten las piernas, que os aten las manos, que os llenen la boca de agua y no os la podáis tragar, y que os pique la espalda. Y solo así, intentando imaginaros cómo me siento yo, podréis comprender mi decisión. Ya vamos finalizando, y tengo que reconocer que hablé con Enrique sobre esta presentación, y además ya sabes que te agradezco mucho que hayamos introducido este tema en un congreso como este. Incluso nos planteamos traeros hoy a algunos de nuestros pacientes a darnos cuál es su perspectiva y cuál es su experiencia real, ¿no? Pero luego diferentes condicionantes organizativos y de otro tipo han hecho que nos pareciera más prudente pues no traerlo, pero os traigo sus reflexiones, ¿no? Y en ese sentido, el origen de esto, porque al final, como he puesto, los casos que trascienden a la prensa son un poco los más los que nos llevan a hacer reflexiones. Me llamó mucho la atención, ya sabéis que la señora Cifuentes tuvo un accidente de tráfico bastante grave, estuvo ingresada en una UCI, y yo como trabajo en una UCI, cuando de buenas a primeras veo en esta entrevista que dice: para algunas personas la UCI es la antesala del infierno, y yo creo que a veces es el infierno mismo. A mí me hizo reflexionar, ¿no? Tengo algún compañero de la UCI por aquí, y a lo mejor nos tenemos que plantear, es verdad que luego, si veis la entrevista, la mejora, ¿eh? No lo cuentan como el infierno, ¿no? Pero yo quería a esta parte de la visión de nuestros pacientes, y esa era la parte interesante que yo os quería traer aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya os digo que hoy es la primera vez que os lo presento públicamente, es un proyecto de investigación en el que estamos en marcha, y me parecía, además, pues como agradecimiento a los organizadores de este congreso, que aquí era donde os lo iba a presentar, pues estamos desarrollando un estudio con pacientes ingresados en UCI en condiciones amenazantes para su vida con los siguientes criterios de inclusión. Apache 220, para los que no os dedicáis a esto, son enfermos muy graves, que ingresan muy graves, con fracaso de varios órganos y con estancias en UCI muy prolongadas. Y lo que hemos querido es huir de lo que hay hecho hasta ahora en investigación. Habitualmente lo que tenemos, y no os voy a cansar con literatura, son encuestas de satisfacción con preguntas dirigidas en diferentes ítems. Y entonces lo que hemos hecho es reunirnos, y estamos pues con consentimiento informado de este tipo de pacientes y demás, grabándolo a ellos, a su entorno familiar, en una entrevista cualitativa en la que queremos no que nos elogien porque les hemos salvado la vida, sino que vayamos a qué sintieron durante el tiempo en que fueron pacientes tan graves. Y en esa estamos. Obviamente las limitaciones tienen un sesgo de selección. Yo, que soy muy ambicioso,
mi siguiente proyecto, y ya lo adelanto porque es una tontería en medicina. Tengo algunos compañeros que dicen, esto no lo digas que si no luego te lo pisan, ¿no? Es todo lo contrario, estamos tratando a los ciudadanos. Esto no son recetas caseras de Masterchef, al revés, hacerlo nosotros. Y el siguiente paso va a ser reunirnos con familiares de pacientes que han fallecido en los hospitales. Tenemos que saber qué opinan, cómo fueron esos momentos, qué podemos mejorar. Es decir, no podemos basarnos solo en datos objetivos, no podemos conformarnos. Es decir, el espíritu crítico que podéis ver en el contenido de mis diapositivas en ningún momento es con un hábito destructivo. Los que me conocéis lo sabéis, es todo lo contrario. Tenemos que construir juntos, con la vela de ese poeta, cómo podemos mejorar las cosas. No podemos alojarnos en el que tenemos una sanidad ejemplar a nivel mundial, que la tenemos, pero ese discurso está a nivel. Tenemos que decir qué podemos hacer para todavía mejorarlo, ¿no? Y bueno, pues los resultados preliminares, que no lo traigo con datos, pues hemos trabajado. Además, una de las condiciones que ponemos es que, dirigiendo la entrevista, cuando empiezan a agradecernos lo que hemos hecho, reconducimos a lo que queremos, ¿no? A las oportunidades de mejora, ¿no? Y entonces pues se habla de miedo, se habla de soledad, se habla de deshumanización, de confidencialidad, del dolor, la incomunicación, la vulnerabilidad, la intimidad, la comunicación de malas noticias. Los enfermos graves son los titulares del derecho a la información. Se sienten muchas veces excluidos porque nos dirigimos a sus familiares. Tenemos que pedirle permiso a ellos para poder hablar con sus familiares, siempre y cuando la capacidad de entender de su situación clínica sea esa. En definitiva, soy aficionado a meterme en determinados fregados, pero creo que es importante y que son necesarios que esta visión crítica la aportemos en sitios como estos. Y por qué no hablar de sus secuelas, ¿no? La mayoría de los estudios, dentro de 48 horas yo me voy a examinar alguna oposición pública en nuestra comunidad y nos van a preguntar por los resultados de mortalidad. Y hablamos de una supervivencia del 30%, del 70%, del 50% de determinadas patologías. Pero tenemos que también saber qué supervivencia y con qué secuelas. Si esto no quiere decir que lo hagamos bien ni mal. Cuando uno tiene una enfermedad muy grave, el precio que paga por salvar su vida deja secuelas. Y tenemos que estudiarla y tenerlas en cuenta en nuestros estudios. Bueno, pues por ceñirme con el tiempo de la organización, me voy a permitir una reflexión final, hablando de la experiencia moral. Y quiero empezar hablando de qué diferencia los seres animales del ser humano. He pedido autorización a estos dos recién nacidos cuando han crecido para poner la foto en esta presentación, ¿no? Lo digo porque son mis hijos, ¿no? Pero tienen 10 años y capacidad de entender las cosas y les he pedido permiso, ¿no? La prematuridad del recién nacido humano es única entre los mamíferos. La dependencia es mayor que con el resto de las especies. El parto humano es prematuro siempre. Biológicamente podríamos afirmar que somos muy poca cosa si nos comparamos con otros animales, ¿no? Es la inteligencia humana la que nos hace diferente y difícilmente nos podríamos haber adaptado al medio sin ella. Transformamos la naturaleza en cultura. Adaptamos el medio en beneficio de la naturaleza humana. El ser humano vive en un medio cultural, necesita a través de la cultura transformar el medio para subsistir. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y nosotros somos el origen y el fin, ¿no? La inteligencia es una facultad proyectiva, siempre estamos pensando qué vamos a hacer ahora. Ahora cuando termine Ángel de hablar, ¿qué voy a hacer? Siempre tenemos, y eso nos diferencia de la especie animal, esa facultad proyectiva. Y realmente, pues, el ser humano es una realidad a la que todo le es dado en forma de posibilidades. Nosotros estamos eligiendo continuamente. No creas, Enrique, que no me lo pensé cuando me invitaste a este reto. Lo que pasa es que con la ilusión que tú le pones a las cosas, uno no puede decir que no, ¿no? Pero son posibilidades que nosotros tenemos que decidir, ¿no? Y el objetivo de la ética, ¿cuál es? Promover la autonomía, formar sujetos autónomos y por tanto morales. Fijaros, ¿qué queremos? ¿Qué queremos desde un punto de vista moral
Le voy a preguntar al señor decano, al delegado, a mí con los residentes, al jefe de servicio. Queremos gente heterónoma. Queremos gente que nos obedezca, que no tenga un espíritu crítico. Es verdad, esto es así porque nos hace la vida más cómoda. Pero desde el punto de vista ético-moral tenemos que promover todo lo contrario. Necesitamos gente que decida, gente que no siempre nos lleve la razón. Esos son los sujetos morales. Desde aquí os lo pido, ser sujetos morales. Ejercer vuestra autonomía, expresar vuestros puntos de vista. La heteronomía la tenemos incrustada desde el nacimiento, es natural, nacemos heterónomos. La autonomía es una conquista y una carga con la que vivir como sujetos morales. Además os digo una cosa, es mucho más cómodo ser heterónomo que autónomo. Pero mi invitación como experiencia moral es todo lo contrario. Bueno, quería finalizar la presentación con esta foto de Javier Bauluz, el único fotógrafo español que ha ganado un premio Pulitzer, con una realidad con la que seguro que a lo largo de este congreso nos vamos a encontrar en varias de las actividades que hay programadas. Y vuelvo a citaros, aunque no se lee muy bien, yo os lo leo, sino al poeta sufí en la presentación inicial decía que el ojo de los sentidos se asemeja a la palma de la mano. Pero la palma de la mano no puede abarcar al todo. El ojo del mar es una cosa y la palma de la mano otra. Deja la palma y mira el mar con los ojos del mar. Tenemos que tener una visión mucho más integral y tener en cuenta la perspectiva de nuestros pacientes. Si me permitís, termino recordando que hoy nació Pablo Picasso, con esta frase que decía: si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Fue una apuesta arriesgada que hicimos, ¿verdad? Que decía, es una apuesta arriesgada hablar del paciente, la otra visión, en un contexto en el que nos encontramos, pues para atender múltiples víctimas, con entornos militares, entornos bomberos, coordinadores, gestores, y sin embargo nosotros queríamos apostar quizás por lo que Ángel nos ha estado exponiendo, ¿no? Una visión a veces muy olvidada en el día a día, en el trabajo que desarrollamos. Yo creo que no debemos de olvidar, como Ángel nos ha estado recordando, que al final todos los esfuerzos los estamos haciendo por ellos, por los pacientes, víctimas, por aquellos que pierden sus casas, por no solamente la salud, y que de alguna manera todo lo que vamos a poner en práctica durante este congreso son las visiones de los distintos profesionales, pero finalmente orientadas pues al bien más necesario y más valioso, que es nuestra vida y nuestro bienestar. Ángel, muchas gracias, porque yo creo que este punto de sensibilidad y de ética hacia las personas, ¿no? Mejor que tú no lo pone en práctica nadie. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar. Un apunte simplemente. Vamos a continuar con dos exposiciones en este sentido también de purísima actualidad y vigencia. Han venido, que ya les he visto por aquí por la sala, el doctor Elvigio Corral y el doctor Joaquín Ríos. El doctor Elvigio Corral viene del SAMUR de Madrid, especialmente para contar con nosotros, compartir cuáles son sus experiencias del servicio SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid. Ya sabemos todos cuáles son los eventos ante los que se han tenido que enfrentar, desde el 11M, el Madrid Arena y otras circunstancias que por sus circunstancias la ciudad promueve o facilita o favorece para que ocurran. Nos va a contar sus experiencias. Y el doctor Joaquín Ríos pues viene del Servicio de Emergencia de Cataluña, que nos va a contar cuáles fueron las experiencias vividas durante la atención de los atentados en las Ramblas de Barcelona, que son también, si no llamar las conferencias también inaugurales, prácticamente estrellas, porque abren el tema con esta actualidad, rabiosa actualidad, que nos va a interesar a todos.
Si os parece, hacemos una pausa y continuamos a la hora prevista. Muchas gracias.